La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Hoy es miércoles 24 de octubre del año del Señor 2012. Querido Padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días a todos los escuchas de Radio Cristiandad. Buenos días, don Luis Manzano. Buenos días a la audiencia, buenos días, padre. Pudimos recuperarlo, ¿vio, padre? Yo creía que nos iban a hacer el favor, pero no. Yo cada vez me siento más irrecuperable. Sí, Pero estuvo en Córdoba, eso es muy bueno. ¿Es muy bueno eso? Sí, hace bien. ¿Estás seguro? bueno. ¿No? Es como en la antigüedad, cuando uno estaba enfermo, le recomendaban que vaya a lugares donde el clima era muy benigno. Como el Padre Pío, cuando era joven, lo mandaron a su tierra. Después vamos a discutir eso, de si es benigno o no. Si es benigno Córdoba. Sí. 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 Han salido grandes Sí. hombres de Córdoba. Hugo Guas era cordobés, Bueno. el cura Brochero. La Mona Jiménez. Claro, por ejemplo. O sea, bueno, no es la forma de arrancar los... Yo venía serio, Claro, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, padre, nos insertamos hoy en el primero de los especiales sobre el Apocalipsis. Mañana la continuidad y final de este trabajo sobre la 15ª visión, o sea, las 7 copas de la ira de Dios. Un trabajo como para reflexionar, como para pensar. Usted vio que siempre que Radio Cristiandad habla acerca del Apocalipsis, se arma un lío bárbaro, ¿no? En todas partes. Así que jamás me he sentido tan odiado como después de haber hecho el programa de ayer Sí, con usted, es sobre el tema del milenarismo. Es buena señal porque Monseñor Straubinger dice que especialmente va a ser atacado la prédica del Apocalipsis en los últimos tiempos. Hay aparte de la persecución que tiene todo cristiano, hay una persecución especial a aquellos que prediquen en los últimos tiempos el Apocalipsis. Porque es lo que más... Se ve eso, clarísimo, ¿no? Es lo que más contraría el orgullo humano. Y acá algo vamos a ver en las 7 copas. Efectivamente, y el gran golpe, digamos, de los que en principio son hermanos en la fe, ¿no? Pero que uno a partir de esto se da cuenta de que no somos hermanos en la fe. Tenemos fe distinta, porque se basa justamente en otras cosas. Y cuando nosotros hablamos del reino de Cristo, dicen, no, el reino... Bueno, entonces no tenemos la misma fe. O sea, son cosas que van dirimiendo, me parece, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero aquí no hay un magisterio, no hay un dogma, por lo tanto no puede haber condenas. No, pero sin embargo, para el resto, la visión milenarista está condenada. Exacto. Está condenada, somos herejes, somos esto. Y sin embargo, dentro de esa clasificación, o sea, es tan vana la clasificación con la que se ataca, que se olvidan que están los santos padres, ¿no? Lo primero que hacen es atacar ¿a quién? A la Cunza. Bueno, pero antes que la Cunza, estaba San Victorino, estaba San Lactancio, estaba San Papías. Sí, sí. ¿Y qué dicen de eso? No, nada. Bueno, claro. O sea, se combate la idea. Y eso es grave, ¿no? Bueno, a propósito de eso ya tendremos materia para hacer algunos posts referentes a nuestros amigos de Spes y Non Possumus, ¿no? Que siguen atacando fieramente con ese tema. ¿Vio el tema de la expulsión ya oficial de Monseñor Williamson? Sí, vi, pero no leí nada. No hay mucho para leer tampoco. Es escueto el comunicado. Si quiere lo podemos mirar. Sí. Dice: comunicado de la Casa General de la Fraternidad San Pío X, 24 de octubre de 2012, Monseñor Richard Williamson, habiéndose distanciado de la dirección y del gobierno de la fraternidad desde hace varios años, y negándose a manifestar el respeto y la obediencia debidos a sus superiores legítimos, fue declarado excluido de la fraternidad por decisión del Superior General y del Consejo el 4 de octubre de 2012. Un último plazo le había sido concedido para conformarse a lo dispuesto, al término del cual anunció la difusión de una carta abierta pidiendo al Superior General que renunciara. Esta dolorosa decisión se hizo necesaria en atención al bien común de la Fraternidad San Pío X y de su buen gobierno, de conformidad con lo que Monseñor Lefebvre denunciaba, es la destrucción de la autoridad
¿Cómo puede ejercerse la autoridad? Si es necesario que ella pida a todos los miembros que participen en el ejercicio de la autoridad. Citado, Econ, 29 de junio del 87. Dado en Menzingen, a 24 del mes de octubre de 2012. Justo hoy. San Rafael. San Rafael Arcángel. Hay una frase ahí de Monseñor Lefebvre que me parece que está sacada de contexto. Debe referirse a la cuestión de la colegialidad. Nada que ver con los hechos de Monseñor Williamson. No, por supuesto. Pero bueno, está bien. Bueno, así están las cosas hoy. Lo menciono aquí, primero porque es actualidad importante para nosotros, pero además porque está relacionado con el tema apocalíptico. No nos olvidemos de esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿le parece que comencemos entonces Sí. con el texto? Comenzamos. Antes de leer el texto hay una introducción del padre Castellani. Dice, a modo de introducción, según el plan del Apocalipsis, este septenario es para darnos conocimiento del castigo de los culpables. Y según el cuadro del padre Leonardo Castellani que hemos seguido, lo hace comenzar desde el protestantismo que fue la cuarta tuba. Según el cuadro que hemos venido viendo en todas las exposiciones, sobre todo el padre Seriani lo remarca esto, esta primera copa arrancaría desde el protestantismo más o menos. Y por eso el padre Castellani, ahora después vamos a ver que cuando habla de la primera copa, habla de una enfermedad, la sífilis, que bueno, que puede ser también tipo de otra cosa que sea una enfermedad más espiritual. O una enfermedad carnal mucho peor, que él no la conocía, nosotros la conocimos, ¿no? Fue a posteriori de su muerte, que fue Sí. el SIDA, que ciertamente presenta además una característica especial de ser una llaga, ¿no? Dolorosa, pero también vergonzosa. Vergonzosa a nivel social, ¿no? Así que cuadra todavía mucho mejor. No sabemos si será esta o habrá otra peor. Sí. Entonces comienza el texto. Vi en el cielo otra señal grande y sorprendente. 7 ángeles con 7 plagas, las postreras, porque en ellas la ira de Dios queda consumada. Vi como un mar transparente mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie sobre el mar transparente, con cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Entonces, aquí volvemos también a un comentario del padre Castellani explicando, dice, el templo y el trono de Dios abren el Apocalipsis. Permanece como un marco a lo largo de él y lo encierra en la última visión de la Nueva Jerusalén. Y referido a él y pendiente de él aparecen los sucesos desconcertantes de la tierra, por medio de los cuales los perversos se castigan a sí mismos y los elegidos alcanzan su destino. Y viene luego un comentario que pueden leer, muy interesante. Los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre. En esta escena se anticipa por segunda vez, como presente, la victoria de Cristo todavía futura, que ha de decidirlo todo. De esta manera, los fieles de Cristo vienen confirmados con certeza profética en la esperanza de la salvación definitiva totalmente cierta, antes de ser introducidos juntamente con los incrédulos en el difícil período del último juicio de Dios que les amenaza. Fíjese que, y ese es un tema que está hoy candente, con certeza profética y con esperanza de la salvación definitiva. Eso es lo que tiene que dar el texto a los fieles, para que ellos sepan, puedan introducirse en todo en lo que se viene ahora. Claro. Por eso les anticipa a nuestro Señor que la victoria, con certeza profética y con esperanza de la salvación definitiva totalmente cierta.
antes de introducirlos, juntamente con los incrédulos, en el difícil periodo del último juicio de Dios que los amenaza, que les amenaza. Y ahí viene un comentario muy interesante. Sí, aparte quiero recalcar que ahí la frase es que vencen a la bestia, a la imagen y a la cifra de su nombre. Las tres características que vienen como prefigurando el anticristo en las Escrituras. Sigue entonces el padre Castellani. No es el padre Castellani. Perdón. Es un comentario de un profesor de Sagrada Escritura, el padre Ausejo. Bien. Que comentó todas las Escrituras. Tiene algunas cosas muy interesantes. Dice así: deben estar totalmente y sin vacilación del lado de Cristo. La dependencia de la bestia está expresada allí de manera figurada como galanteo con Babilonia. Eso es muy importante. Símbolo de la metrópoli del reino del anticristo. La libertad del amor perfecto une a los elegidos con su Señor. Están de su lado en obediencia incondicional y le siguen por todos los caminos por los que los lleva. Su buena disposición no conoce obstáculos. Incluso cuando los guías por el camino que él mismo siguió como hombre, por la persecución y la muerte a la glorificación, no se retraerán ante el testimonio de su propia sangre. Como característico del séquito del Cordero se menciona un cierto distintivo: la veracidad incondicional. Quien pertenece a Dios, cuya esencia es verdad y fidelidad, no puede ya tener nada en común con el padre de la mentira, cuya naturaleza es fundamentalmente la mentira. Rectitud de pensamiento y de sentimientos, veracidad en las palabras, lealtad en el modo de proceder, un ser franco, sin discrepancia entre las palabras y las acciones. En una palabra, la personalidad transparente, sin nubes, con la que se puede contar, solo puede existir en la luz de Dios, que es la verdad. En resumen, se dice que son sencillamente intachables. Si los mismos animales que se ofrecían en sacrificio en la antigua alianza debían ser sin tara, esta exigencia se aplica sobre todo a las primicias de la alianza perfecta y consumada que constituyen el séquito del Cordero sin defecto ni tacha. Muy interesante. Este galanteo de Babilonia con Babilonia es también una figura de lo que se usa mucho en las Sagradas Escrituras, la fornicación con los reyes de la tierra. Sí, y fíjese que esto, y si uno aplica este pequeño cuadro a lo que está pasando hoy en día, es lo que una de las cosas que se le achaca a la tradición, o al menos a los jefes de la tradición, es eso. En vez de ser veraces, leales, francos, que no haya discrepancia entre la palabra y las acciones, personalidad transparente, sin nubes, con la que se puede contar, y eso no entran ahí. Claro, ellos están en el galanteo con Babilonia. Exactamente, o al menos se están acercando a aquellos que han empezado a galantear con Babilonia hace mucho. Pero es muy interesante que la palabra galanteo, ¿no?, como paso previo a la fornicación. Claro, Pues ni siquiera llegan a fornicar. Eso es lo que dice el padre Seriani cuando habla de todo el galanteo que han hecho. Claro. Y ahora dice, no, pero ahora no han hecho nada. No han hecho Claro, nada. No tocó nada. exactamente, Está ahí. No pasó nada. sí. Pero hay un galanteo, un galanteo que es evidente. Y entonces, muy interesante porque para uno es que hay que conformarse completamente con esto. Pero para estar en el número de los elegidos hay que hacer todo lo posible para tener todas estas condiciones. Porque llega un tiempo en que ya no se puede ser medias tintas. Completamente con Cristo, como dice ahí. Sin vacilación del lado de Cristo. Incluso obediencia incondicional, y le siguen por todos los caminos por los que los lleva. Uh-huh. Y a veces caminos como estos, que uno tiene que quedarse primero afuera de la iglesia oficial y después afuera de lo que se llama la estructura de la tradición. La tradición oficial, digamos. Exactamente, y tiene que quedarse en su casa. Y bueno, Pero si el síntoma es el galanteo con los poderosos de la tierra y con etcétera, etcétera, a punto de la fornicación, bueno, hay que huir. Y sí, bueno, pero no. Muy interesante, realmente. La verdad que sí. Seguimos entonces con el otro texto. Rey de las naciones. Igual que en Jeremías 10, 7, 8, que dice: ¿Quién no te temerá a ti, oh Rey de las naciones? Porque tuya es la gloria entre todos los sabios de las naciones, y en todos los reinos no hay ninguno semejante a ti. De necios e insensatos quedarán convencidos todos ellos. El leño que adoran es la prueba de su vanidad e insensatez.
Esto es importante porque este texto, esta parte, Rey de las Naciones, Monseñor Straubinger dice que es lo mismo que Jeremías 17:8. Entonces comenta un salmo que también viene esa expresión, Rey de las Naciones. ¿Por qué? Porque a Dios, a Yahvé, en el Antiguo Testamento se lo llama mucho Rey de Israel, Sí. pero también Rey de las Naciones en algunos lugares. Entonces él comenta este texto. Los expositores señalan aquí un verdadero mosaico bíblico. El versículo 3 se inspira en los Salmos 96.2. Comentando en el Salmo 96.2, el Nuevo Salterio Romano resume así el contenido de este salmo. El salmista contempla en su mente al Señor viniendo al fin de los tiempos para constituir el reino mesiánico. El padre Callan se pregunta cuál es la situación que hoy hallamos en el mundo y si hay algo sobre la tierra que corresponda al cuadro pintado en el Salmo, ya que ante todo debe notarse que el salmista no estaba soñando ni exagerando cuando escribió este poema, sino hablando como mensajero de Dios y declarando realidades por venir. Después de señalar que las multitudes están lejos de conocer a Cristo, se pregunta si alguna vez será diferente la situación, y concluye que tal renovación parece seguramente remota, pero aun cuando poco se ve que dé esperanza de semejante cambio, él debe finalmente llegar si es conforme al plan divino que la visión del salmista se verifique en esta parte temporal de la era mesiánica. Y añade ese mismo autor, que entre tanto, cada uno puede, mediante la imitación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, apresurar la venida de ese tiempo bendito en que hombres y naciones, tierra y mar y toda la naturaleza viviría y se alegrarán en paz y armonía, unidos en un cántico nuevo, universal y sin fin de amor y fraternidad. Viene para gobernar la tierra, etcétera, versículo 13, a restablecer la justicia y a implantar en el mundo la felicidad de la era mesiánica. El Santo Padre Pío XII ha citado este salmo al decir que después de las tribulaciones que en la actualidad sufre la Iglesia, llegará la hora de santo regocijo en que el Padre Celestial, por medios desconocidos por las mentes o los deseos de los hombres, restaurará la justicia, la calma y la paz entre las naciones. Y Pío XII. Y esto es muy bueno porque si hay naciones, no estamos hablando de la Jerusalén bajada ni del tiempo después del juicio final, donde no habrá naciones. Y lo dice Pío XII. Sí. Y interesante porque Pío XII dice en el que el Padre Celestial, por medio desconocidos por las mentes o los deseos de los hombres. O sea, quiere decir que hay muchas cosas que estaban reveladas y que todavía no se entendían. Al menos en la época también de él. Claro. Y ellos y muchos que citan a Pío en la época de Pío XII, que dice que se condenó el milenarismo, que muy bien distingue el padre Méramo en su artículo que acaba de sacar, que una distinción que yo no había hecho, pero interesante. El milenarismo mitigado es diferente, o al menos tiene algunas diferencias con el milenarismo patrístico, que ese nunca fue condenado. Claro. Entonces uno va aprendiendo. Muy interesante. Y continúa entonces el texto bíblico, y lo comentamos. Después de esto miré, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con ceñidores de oro, y uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie pudo entrar en el templo hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz procedente del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso es lo que viene es del padre Castellani. Las 7 copas simbolizan las calamidades extraordinarias de los últimos tiempos, castigo de Dios a la gran apostasía, la parte causal y eficiente de lo que llamó Jesucristo la gran tribulación, castigos que, exacerbados y puros en los tiempos últimos, han existido siempre
en la humanidad que resiste a Cristo. Bueno, acá yo quiero señalar una cosa. Es claro en todo esto que ya las cuestiones de los últimos tiempos no se extienden solamente a Israel, sino a todas las naciones. Y sí, el final será restaurar la justicia, la calma y la paz entre todas las naciones, que aparentemente también van a seguir existiendo luego de la parusía. Sí, pero como pasó en la antigüedad, los castigos comenzarán por las naciones y también abarcarán a Israel. Y antiguamente empezaron por Israel y luego se extendieron a las naciones. Monseñor Straubinger, comentando Jeremías 25:15. La copa se toma aquí como imagen de la cólera del Señor, conforme a Apocalipsis 16:1 y siguientes. Jeremías ha de pasar la copa a todos los pueblos que Dios le señala, primeramente a Jerusalén, porque habiendo sido sus moradores más favorecidos del Señor, habían pecado más gravemente contra Él. Y aquí se echa de ver al mismo tiempo su grande misericordia y clemencia. Castiga primeramente con penas temporales a aquellos de quienes tiene mayor cuidado, para que volviendo sobre sí se conviertan a ti, y para acrisolarlos como el oro con el fuego de la tribulación y de las penas. Y aquellos de quienes tiene menor cuidado, como son los réprobos, los castiga temporalmente con menos rigor, porque están reservados para las penas eternas. Así dice Cío. Fíjese que, por eso digo, en el Antiguo Testamento Dios comenzaba por Jerusalén. Castiga primeramente a Jerusalén, porque habiendo sido sus moradores más favorecidos del Señor, habían pecado más gravemente contra Él. Y ahora, con los que conocen a su Hijo, habiéndose sido más favorecidos que los judíos, tienen que comenzar por los castigos a ellos. Porque no es lo mismo rechazar la antigua alianza que la nueva alianza, ciertamente. Tal cual. Y esto es muy interesante, y esto pasa incluso a nivel personal. Dios, con aquellos que tienen mayor cuidado, los castiga temporalmente aquí. Y con los que sabe que son réprobos, no los castiga tan duramente, porque sabe que van a sufrir las penas eternas. O sea, lo poco bueno que tienen se los paga aquí en esta tierra. Por supuesto, todo paga. Y Israel va a ser el último dañado en estos últimos tiempos, pero va a ser dañado hasta tal punto que se van a volver a él también. Sí, lo vamos a ver, ciertamente. Porque parece que todo el epicentro va a ser en Jerusalén. Necesariamente, ahí va a ser todo ahí va a estar el foco de todo. Va a repercutir a todo el mundo. Hoy en día hay medios para que repercuta en todo el mundo, pero necesariamente. De hecho, más adelante vamos a ver. Parece que puede ser textual lo de Armagedón. Y ejércitos y el anticristo esperando que venga Cristo, como desafiando, a ver, ustedes que creen en el Cristo, a ver, que baje y que me destruya a mí y a todos los ejércitos. Sí, porque no va a tener ejércitos humanos en contra. O va a tener, tal vez, o va a tener aquellos que hayan sido fieles a la predicación de los dos testigos. Toda esa gente que huya, como huyeron los israelitas en su tiempo del faraón, y que los corrían, entonces ahí intervenía Dios. Ya lo vamos a ver, muy interesante. No lo digo yo, lo dicen los comentadores. Primera copa. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una úlcera horrible y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su estatua. La primera copa, dice el padre Castellani, significa la sífilis, la cual aparece como enfermedad endémica desde el siglo XVI. Gran novedad para las gentes del llamado Renacimiento, que comenzaron a achacársela a los vecinos unos a otros. Sabido es que ataca a los que no tienen el signo de Dios sobre la frente, casi sin excepciones, atacan a los que siguen el signo de la bestia. Entonces él ponía como un signo distintivo la vida de la lujuria. Pero hay que recalcar aquí que
como dijo Luis Manzano, aquí hay dos denominaciones, la marca de la bestia y adoraban a su estatua, no dice el número. Porque puede ser que sea, no habla del número. Recuerda que antes habló de 3 modos de adorar la bestia personalmente, La imagen. su estatua, la imagen, y con el número de la bestia. Y acá habla de 2, bestia y la estatua de sí. la bestia. Ahora, acá la sífilis, como dice Fabián, aparece como una enfermedad propia de los lujuriosos. Pero el SIDA, que podría ser esta plaga, ataca no solo a los lujuriosos, sino a los perversos en la lujuria, y a los enfermos de otra calaña o afectados por otro vicio, que son los drogadictos, todos aquellos que están expuestos, bueno, lo que llaman hoy los grupos de riesgo, que no son más que los pecadores en 2 vertientes espantosas. Sí. Y puede ser entonces que al no nombrar el número de la bestia, puede ser que tenga razón el padre Castellani, que arranque recién del siglo XVI. Entonces, quiere decir que todavía no se ha marcado, no ha llegado el tema de la marca. Ajá. Porque empieza con la bestia y su imagen. Y más adelante va a ir desarrollándose. Las plagas de este capítulo, más terribles que las anteriores y que las que Dios descargó sobre los enemigos de su pueblo en Egipto, conservan mucha semejanza con estas. Como en las trompetas, empiezan por tierra, mar, ríos y sol, pero la calamidad es total, en tanto que allí era de 1/3 y en los sellos era de 1/4. El SIDA, plaga peor, es la continuación de esta. El SIDA espiritual, en palabras de Monseñor Lefebvre. Después de la última trompeta, el Concilio Vaticano II, San Juan recapitula y nos presenta el castigo que justamente derrama el ángel sobre la religión, úlcera horrible y maligna, la parte causal y eficiente de lo que llamó Jesucristo la gran tribulación. En este tiempo escatológico histórico, el tipo de la gran tribulación tiene su origen en el modernismo, que fue la causa del Concilio Vaticano II. Quien lo denuncia claramente es el Papa Gregorio XVI, en la carta encíclica Miraribus sobre los errores modernos del 15 de agosto de 1832. Yo ahí hice lo relacioné porque el padre Castellani habla de la sífilis. Después, la sífilis se habla del SIDA. Y en el plano espiritual, Monseñor Lefebvre habló del SIDA espiritual que estaba pasando en la iglesia. Y es muy interesante leer una parte, la parte 10 de la encíclica del Papa Gregorio XVI. Pero antes que nada, un pequeño comentario. El SIDA espiritual viene también de la fornicación espiritual. Claro, sí, evidentemente. por supuesto. Por eso puede ser un tipo del antitipo, del SIDA espiritual, de la degeneración intelectual también. Libertad de conciencia, este es el título de la encíclica de Gregorio XVI. Un capítulo, es un apartado dentro. De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella burda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error, decía San Agustín. Y ciertamente que, roto el freno que contiene a los hombres en los caminos de la verdad, e inclinándose precipitadamente al mal por su naturaleza corrompida, consideramos ya abierto aquel abismo del que, según vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba langosta que devastaban la tierra. De aquí la inconstancia en los ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio por parte del pueblo de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables. En una palabra, la mayor y más mortífera peste para la sociedad, porque aún la más antigua experiencia enseña cómo los estados, que más florecieron por su riqueza, poder y gloria,
sucumbieron por el solo mal de una inmoderada libertad de opiniones, libertad en la oratoria y ansia de novedades. Entonces, el Papa Gregorio XVI, en el año 1832, ya veía este SIDA espiritual, lo veía en la causa, en algunos movimientos modernistas que aparecieron, pero veía que, y hace una referencia al Apocalipsis, aquel abismo del que, según vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba langostas que devastaban la tierra. Sí, y aclaremos que esta es una libertad de conciencia que no se refiere específicamente a lo religioso, sino a cualquier otro tema. Es decir, por eso él habla no solamente de las cuestiones religiosas, sino de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables. Es decir, se desprecia todo, no solo las cosas santas, sino las leyes e instituciones, lógicamente profanas, más respetables, que eran las que por supuesto estaban pegadas a la fe. Y la libertad de conciencia, igual libertad religiosa, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, se termina en eso. Sí, es sinónimo. Primero la libertad de opinión, después de conciencia y después de fe. Y entonces ya ahí estamos perdidos. Esas deben ser las langostas que devastan la tierra. Por eso yo lo traje aquí este texto, porque me parece que, haciendo una relación con el SIDA espiritual, aquí Gregorio XVI lo ve al SIDA espiritual en causa. Y él le llama pestilente error. Sí. Y que dice que es lo más nefasto. Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error, decía San Agustín. Sí. Porque esa es así, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad del error, no de la verdad. ¿Y quién puede hoy en día poner en duda eso? Por supuesto. O sea, nadie pone en duda eso. Todo el mundo se escandaliza y, o sea, lo atacan a uno si uno llega a poner en duda la libertad de opinión. Otra parte de otra encíclica, muy interesante también, apropiada porque el domingo es Cristo Rey. Es la carta encíclica Cuas Primas del Sumo Pontífice Pío XI sobre la fiesta de Cristo Rey. Lleva por título el apartado 23, contra el moderno laicismo. Y dice así: y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo, con sus errores y abominables intentos. Y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más. Hubo algunos de esos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Así nomás. Bueno, pero ahora hay una sana laicidad. Por eso, ¿qué es esto? Es esto mismo. Benedicto, aprobada. Digamos, para los que no conocen el tema, Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, hace un engalanamiento de lo que él llama la sana laicidad. Y sin embargo, aquí me parece que queda bien claro que el Papa Pío XI, en esta encíclica, demuestra que no puede haber ninguna parte de ese laicismo que pueda estar sano. Le llama la peste de nuestros tiempos, con sus errores y abominables intentos. Y aprobado por la cabeza de la Iglesia. Eso que es lo peor de todo. O sea, el SIDA espiritual movido por las jerarquías.
Claro. Y la última frase, no faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios. Bueno, Benedicto XVI lo que ha dicho es, dejen a esos estados que están sin Dios, que es una sana laicidad. Esta primera plaga nos recuerda la sexta plaga de Egipto, que hirió a los magos del faraón Janes y Jambres, que contradecían a Moisés, y les impidió presentarse en público. Fue la úlcera el castigo de la idolatría y de la inobservancia de los mandatos del Señor. Esta primera es antitipo de la sexta plaga egipcia. Mala, dice el texto, la llaga mala, el mismo sustantivo griego que en la versión de los 70. Pero fíjese, ataca especialmente a los que tienen autoridad, porque en la plaga en Egipto atacó a los magos que contradecían a Moisés y a Aarón cuando hacían sus milagros. Entonces, y ataca, es un castigo de la idolatría y de la inobservancia de los mandatos del Señor. Y así idolatría y todo, o sea, a los que tienen dones y gobierno en lo religioso y en lo civil. Y ahora esto también, cuando habla del castigo a estos hechiceros egipcios, significa que a ellos también le alcanza el desobedecer los mandatos del Señor. O sea que a ellos también les llegan, como les llega a todo el mundo hoy, los mandatos del Señor y no lo obedecen. Por eso son castigados. Porque si no les llegaran tendrían alguna disculpa. Pero les llega, y mucho más a la cúpula eclesiástica. Claro. Mucho más. El profeta Ezequiel, en su capítulo 9, versículo 6, dice: matad al anciano, al jovencito y a la doncella, y a los niños y a las mujeres hasta que no quede nadie. Pero no matéis a ninguno en quien viereis la tau, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por aquellos ancianos que estaban delante del templo. Monseñor Strominger comenta: tremendo exterminio que se repitió en la caída final de Jerusalén después de Cristo y que será superado por lo que anuncia el Apocalipsis. Por mi santuario, por los sacerdotes y ancianos que conocían mejor la ley de Dios y por ende pecaban más al quebrantarla. El Señor había dicho a Aarón: tú y tus hijos seréis responsables de la iniquidad del santuario. O sea, empieza por arriba. Claro. Ahora acá es al revés, la señal la tienen los que deben ser preservados del exterminio, según Ezequiel. Sí. Ahora va a ser al revés. El exterminio va a ser para los que no tengan la marca, claro. La marca. Será superado ese exterminio que se repitió en la caída final de Jerusalén, por el que anuncia el Apocalipsis. Que ahí está, sí, la otra parte de lo que decíamos, la tercera característica, la marca de la bestia. Claro. Segunda copa. Bueno, entonces, a ver, dentro de la exégesis que usted está presentando aquí, esta recopilación de distintos autores, esa primera copa está más relacionada con la lujuria espiritual, con la fornicación espiritual, esa adulteración de la verdadera fe, transándola con el mundo y con la falsa religión, que propiamente una úlcera relacionada con el cuerpo y con la lujuria corporal. Sí, porque de hecho ha hecho mucho más, un estrago mucho más grande. Sí, totalmente. Lo espiritual. Y la palabra adulteración también viene de adulterio. Sí. Los mismos términos se aplican. Es la misma idea, sí. La segunda copa significa el ensangrentamiento de las relaciones internacionales, de las cuales el mar es el vehículo y es también su símbolo en la Sagrada Escritura. Dicho envenenamiento produce nuestro permanente estado de guerra. Comienza haciendo esta exégesis el padre Castellani. El mar no separa, sino más bien une y relaciona a las naciones. Quienes separan y dividen son las montañas, los desiertos, los bosques e incluso los ríos. Este símbolo responde a la predicción de Jesucristo y habrá odios entre las naciones. Vemos que hoy la diplomacia está podrida como sangre de muerto. Se trata de engañarse y de atemorizarse mutuamente con pretexto de amistad y coexistencia, y nada digamos del espionaje, ejercido por criminales con métodos criminales. El dominio del mar, que lo tuvieron los fenicios,
los cartaginenses, venecianos, ingleses y ahora Yanquilandia, está al servicio del monstruo del supercapitalismo con sus conflictos bélicos atroces e inevitables. No dice el profeta murieron todos los peces, ni tampoco zozobraron un tercio de las naves, como en la segunda tuba, sino que dice murió todo ser viviente. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y su efecto fue el mismo que el de la primera plaga de Egipto. Se convirtió el agua del mar en sangre. Aquí el autor sagrado acentúa la nota diciendo que la sangre era como sangre de muerto, como sangre podrida. Es el mismo azote que el de la segunda trompeta, pero con la diferencia de que la plaga no afecta solo a un tercio de los vivientes del mar, como sucedía en la segunda trompeta, sino que aquí mueren todos los vivientes del mar. Pero fuera de este caso, apenas si se ocupa la Biblia más que de la sangre derramada, asociada siempre a la vida perdida o dada. Esto es muy interesante porque cuando la Biblia habla solamente de sangre para hablar de la vida perdida o dada. O sea, los que pierden su vida, su sangre, su alma, o los que dan su vida, su sangre, su alma. Y aquí utiliza el término sangre. Sangre se utiliza simplemente, la mayoría de las veces para eso. Uh-huh. Pero dice que es sangre de muerto. Sí. Entonces, la sangre perdida. Es sangre perdida y ni siquiera límpida, ¿no? Corrompida. La tercera copa. El tercero derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, aquel que es y que era, el santo, pues has hecho así justicia. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo tienen merecido. Y oí al altar que decía: Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí el padre Castellani habla de la corrupción de la cultura. Muy interesante. La tercera copa significa la corrupción y perversión de la cultura, envenenamiento del mundo cultural, la pudrición de la enseñanza, la literatura, el arte, el periodismo, los espectáculos, vocales y cántaros donde el hombre cotidianamente bebe y ha de beber si quiere vivir. Y eso porque han derramado la sangre de los santos y profetas a los hombres iluminados cuya misión específica es estar regulando, con su visión en las cimas de las relaciones culturales, las vertientes de las aguas. Claro, es decir, todos los que manejan la enseñanza, literatura, etcétera, todo esto que detalla el padre Castellani, son los que, además de derramar santos y profetas, arrojan los ríos envenenados de la sangre podrida en las gentes, en las naciones. Y también es interesante porque dice el texto que ellos también beberán de esa sangre. Uh-huh. O sea, aquellos corruptores de las naciones no pudieron exceder a sus hijos, que también beban todo esto. Porque uno ve que en todos los grupos está esta pudrición. No pudieron librar a sus hijos, a sus continuadores, de que no beban toda la corrupción que ellos promueven. Uh-huh. Y vemos que, por ejemplo, la juventud está corrompida en todos los niveles sociales y en todos los grupos. Todos tienen problema con eso. Muy pocos escapan de esa corrupción. La cultura, dice, no es un lujo ni un divertimento. Ella es necesaria, es tajamar contra la barbarie siempre latente en el hombre. ¿Qué habrá que decir de la cultura que justamente propicia la barbarie, ¿no? Que desata todas las bajas pasiones del hombre y lo hace un bárbaro, directamente. La religión verdadera necesita de una verdadera cultura. La religión católica es una religión cultural, no primitiva. Por eso ella conservó la cultura antigua, amenazada durante el Bajo Imperio y los siglos de hierro. Hombres religiosos se hacían monjes para copiar manuscritos. San Benito fundó una orden y redactó una regla admirables. Vio que era necesario que algunos hombres se dedicasen al estudio y otros trabajasen manualmente para mantenerlos, y otros
a la tarea intermedia de copiar y conservar el depósito de la antigua cultura amenazado por los bárbaros. Y al mismo tiempo, cantansen todos juntos el oficio divino y enseñansen la agricultura a los bárbaros y toda cultura, junto con los 4 evangelios. Evidentemente ahí la cultura estaba impregnada de verdadera fe. Y por eso se podía hacer esto, es decir, un hombre religioso se enterraba en vida nada más que para copiar manuscritos, para conservar la cultura que venía de la antigüedad. Y otros, sabiendo que trabajaban para ellos, lo hacían con gusto, para mantener a aquellos que estaban justamente preservando la cultura. Y además otra cosa, la cultura estaba amenazada por los bárbaros, pero a su vez ellos le enseñaron a los bárbaros, no solo la agricultura, sino la cultura, especialmente la evangélica. Es decir, aquellos que venían a destruir la cultura fueron absorbidos y acomodados en la cultura. Y se acomodaron bien, obviamente. Vemos hoy cómo se corrompe la cultura, que se le puede aplicar lo que Tácito dijo de la de su tiempo. Al corromper y ser hecho corrupto, a eso llaman cultura. Eso se aplica, pero perfectamente hoy. Desde luego. Mucha música y poca lógica. Esteticismos. No sé si es un esteticismo, ¿no? Porque ni estético es. Esteticismo sino razón. Y ese esteticismo no para acarrear el puro goce estético, sino para divertir, distraer, hacer reír como bestias. En suma, disipar, cuando no afrodiciar. Existe una relación entre ese veneno que hoy corre a ríos y la sangre derramada de los profetas. Pues son los profetas los que mantienen sana la cultura. Porque toda gran arte y gran filosofía tiene una raíz religiosa. Suprimidos los profetas, se pudre la cultura. Sí. El profeta es la voz de Dios. El profeta es el heraldo de Dios. Si se suprimen los profetas o se corrompen como hoy, se pudre, se corrompe y desaparece la cultura. Sí, o se da micrófono a los falsos profetas, continuamente. Hay que ver la estofa de los falsos profetas que ahora imparten a mares cultura corrompida desde los diarios, revistas, libros, radio, televisión y cátedras. Cadenas nacionales. Sí, sobre todo. Nadie puede abrevarse allí asiduamente y sobrevivir. Claro. Por consiguiente, la tercera copa viene a ser como una repetición más completa de la tercera trompeta, y es a su vez como una prolongación, una ampliación del azote de la segunda copa. Lo mismo que el río Nilo con sus brazos y canales se convirtió en sangre en la primera plaga de Egipto, así también sucede ahora con los ríos y fuentes de la tierra. Y eso se ve porque con los medios de comunicación hoy en día, ellos pueden hacer más extensa esta plaga. Sí, tiene mucho más medios que en la antigüedad. Antes, en la época de los iluministas, se corrompían las mentes que leían y que estaban formados. Hoy en día llega a cualquier persona, instantáneamente. Hasta el más pequeño tiene una televisión que lo adoctrina, o la radio que le infunde una moral masónica, por ejemplo, porque ellos no van a predicar algo malo, pero sí una moral masónica, una moral natural. Uh-huh. Que no resiste, no le da a uno una columna vertebral para soportar la avalancha de toda la maldad, ¿no? Claro, es exactamente la anticultura, o sea, la cuestión llevada a su absurdo, a su contrario, pero con el disfraz de que es lo auténtico, lo genuino, lo santo casi. Es intocable la cultura moderna. Y llega a todos lados. Con esta copa se derrama ya a todos lados. Uh-huh. Además tiene que ver con la tremenda capacidad que tendrá el anticristo, que utilizará esos medios, Sí. Y creemos eso está relacionado con la adoración simultánea en todo el mundo de la imagen de la bestia. Y sí. Entonces, el corromper de los medios de comunicación en esta figura de los ríos, me parece un acierto del padre Castellani. Sí, sí. Un gol de media cancha, ¿no? Uh-huh. Es la cultura, son los medios de comunicación. Cuarta copa. El cuarto derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado abrazar a los hombres por su fuego, y los hombres fueron abrasados con grandes ardores
y blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, mas no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa significa los daños y las amenazas de la desviación de la técnica moderna, que se ha vuelto diabólicamente mortífera y antihumana, productora de armamentos letales, devoradora de la vida y de la alegría humanas con su maquinaria. Es sabido que todas las fuerzas que la técnica puede usar y usa, fuego, calor, vapor, dinamita, energía atómica, proceden del sol, energía que ahora en manos del hombre se ha vuelto peligrosa. Ese calor, hoy recrecido en manos del hombre, atormenta a los mortales con temor y aprehensión, pues se emplea principalmente en construcción de instrumentos de destrucción horroríficos. Incluso cuando se aplican a la industria, produce desocupación, sobreproducción, carestía, luchas sociales y finalmente guerras. Todo esto atormenta, quema, mantiene temor y angustia en los ánimos de la humanidad actual. El remedio que se aconseja aplicar es la restricción antinatural de los nacimientos. Muy interesante. Y acá hay otra cosa que remarcar. Cuando habla del sol que le fue dado a abrazar a los hombres por su fuego, tenemos que imaginar que también está predicho acá, aunque el padre Castellani no lo desarrolla, todas las alteraciones climáticas, que hoy son preocupantes realmente. Temperaturas extremas, desertificaciones, desastres naturales del estilo de inundaciones y sequías, y todo eso son alteraciones producidas también por esta cultura destructiva del hombre. Y lo utilizan muy bien a todo eso, porque la gente lo ve a eso, y entonces ¿qué hacen? Los que dominan todo esto lo canalizan con el temor, le hacen creer que el fin del mundo va a venir por un desastre climático. Está lleno de películas así. O por la superpoblación mundial. Claro. Entonces por eso se ocupan de la contraconcepción claro, o el aborto. Como ellos no pueden contrarrestar esto porque lo ve la gente, entonces ¿qué hace? Lo canalizan para su propio provecho. Y ponen de que va a haber una inundación general o una, como alguna que otra película de que se congela todo al menos la parte más importante que es Estados Unidos siempre, ¿no? Se congela, y la solución viene de ellos también. Se congela el mundo, por supuesto, no nada más anda. Ahora, nunca se termina, siempre quedan los yanquis. Sí. Son el nuevo Adán y Eva. Son muchos millones por eso. La pequeña Grey. No, y son los más importantes, los más vivos, los más lindos. O sea, hay que entender también que va a quedar. Claro. No va a quedar los... No. Bueno. Los cordobeses. Iba a ser una referencia, claro, pero digo, bueno. No, yo creí que hablaban de los puntanos. No, padre. No hay ninguno acá, padre. No, tampoco. ¿Cómo no? ¿No es puntano? No. Algunos sí. Yo porteño, ser. El mendocino. ¿Puntano? ¿De la toma? No soy puntano. Ahí está. No. La señorita es puntana. La señorita sí, y allá el señorito también. Sí, pero bueno, oscuro. Lo cual... Terminamos este comentario y después podemos hacer, si querés, una pausa. Sí. Bueno. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, versículo 8, cuyo calor se hizo más intenso para atormentar a los moradores de la tierra. Estos, lejos de reconocer sus pecados y hacer penitencia de ellos, se desahogan en blasfemias contra Dios. La cuarta copa tiene cierta semejanza con la cuarta trompeta en cuanto que la plaga afecta al sol, pero aquí, en lugar de oscurecerse, parece brillar con mayor ardor. La cuarta copa es derramada sobre el sol. Su contenido causa, como aceite que se derrama sobre el fuego, no la disminución de su claridad, como en la correspondiente plaga de las trompetas, sino una intensificación de su calor, como fuego que todo lo abraza. En este último tiempo, los castigos de Dios no mueven ya como antes, como veíamos en el capítulo 11, versículo 13, a los hombres a penitencia y conversión. De los labios de los empedernidos en el mal, que seguramente saben quién les envía estos correctivos y por qué lo hace, solo salen ya blasfemias y maldiciones. Y esto es muy importante porque si siempre hemos visto que el sol, oscurecerse el sol, significaba la doctrina, entonces aquí hay una cuestión contraria. Ellos, en vez de oscurecerlo, ahora lo están intensificando. Será una intensificación de la falsa religión. Porque primero oscurecieron el sol,
en las trompetas. Se oscureció la doctrina. Y ahora hay esta plaga que hace que el sol tenga más intensidad y la gente, en vez de refugiarse en Dios, se aleja de Dios. Y la cuestión religiosa está hoy en día muy bien manejada, muy bien manejada. Ahora, este calor especial del sol es un castigo. Es decir, si los hombres intensifican la luz del sol o el calor del sol, de alguna manera lo hacen en contra de sí mismos porque les afecta, los daña. Es un castigo. Y en lugar de moverse a penitencia y conversión, y además saben quién les envía este castigo y por qué, se rebelan más aún. Esto es lo que usted decía hace un rato. Los réprobos, Dios sabe que son réprobos, lo va a castigar mucho más al final, pero van a seguir siendo réprobos. Pero fíjese que ahí no se van a convertir. Habla de penitencia y conversión, y no hay una relación entre... Porque, bueno, los pobres ciudadanos de Santiago del Estero, que el sol siempre fue muy ardiente, no por eso se hacían apóstatas, sino que hay una relación entre el calor y la falta de penitencia y falta de conversión. Uh-huh. Entonces tiene que ser alguna relación a lo religioso. Se puede ser. Por eso digo, si oscurecerse el sol significaba oscurecer la sana doctrina, ahora que se dé lo contrario, que se intensifique el sol, tiene que ser una intensificación de una falsa doctrina, de una idea religiosa falsa, que llegue a todo el mundo. Y eso hace que la gente, en vez de refugiarse en el Dios verdadero, Jesucristo, no haga penitencia ni se convierta. Al contrario, les dejan seguir estando así. Sigan así, si la religión no les exige nada. O también puede ser que una intensificación de la verdadera doctrina les llegue como les llegue, también les moleste mucho, les irrite, hasta tal punto que sigan blasfemando, porque no quieren oír más que cosas gratas. Claro, puede ser. Lo que pasa es que hoy en día vemos que hay una disminución muy grande de la sana doctrina, pero muy grande. Hagamos una aplicación. Es bien sabido que a Juan Pablo II, en los lemas aquellos asignados a San Malaquías, le correspondía el de labores solis, ¿no? De la fatiga del sol, o del oscurecimiento del sol, o del eclipse del sol, o del trabajo, pero agotador, del sol. Aquí quedó evidentemente claro que se trataba de la merma de la verdadera doctrina, de la fe. El símbolo del sol es esa fe doctrinal, ¿no? Acá, en cambio, con Ratzinger aparece la gloria del olivo. La gloria siempre resplandeciente, ¿no? ¿Pero de qué? Del olivo, símbolo del judaísmo. Sí, sí. O sea que lo que resplandece es la falsa doctrina judaica, ¿no? Que hoy domina el mundo entero. Sí, lo que vamos a ver después, mañana, la gran ramera. La religión verdadera corrompida. Y aparte, como usted bien decía recién, ¿cómo van a arrepentirse de sus obras si nadie les enseña que lo que están viendo forma parte del castigo de Dios? Si por el contrario todas las explicaciones son o de la naturaleza, o esto ha pasado siempre, o no te alteres por terremotos, inundaciones, etcétera, es porque esto es normal, es natural. Y la catástrofe será natural e histórica, cuando nosotros, a través de San Juan y de la revelación de Dios, hablamos de la catástrofe a nivel suprahistórico, metahistórico. ¿Cómo lo podrán entender si justamente han sido cegados a la luz de la doctrina? O marcados. O ya marcados, ¿no? Marcados con Yo me he quedado pensando mucho en aquel... la marca de la bestia. Sí, en aquel les infundirá un espíritu de error. Vamos a ver. Sigamos con el último comentario de Strobinger y terminamos con la cuarta copa. Monseñor Strobinger comenta: no se arrepintieron. ¿No es acaso lo que ya estamos viendo? Dios castiga al mundo con terribles azotes y sin embargo la sociedad humana sigue sus propios planes sin preocuparse por saber cuáles son los de Él. Dios Todopoderoso respeta entonces la libertad de sus criaturas, porque siendo Padre no exige por la fuerza el amor de sus hijos, pero derramará sobre los hombres la copa de su ira, porque éstos preferirán seguir siendo hijos de ira, como cuando eran paganos sin redención, tal como lo menciona San Pablo en Efesios 2:3 y 5:6, y quedar sujetos a la potestad de las tinieblas, rehusando trasladarse al reino del Hijo muy amado. La venganza del amor ofendido será tan terrible como acabamos de ver en el capítulo 14-20 y como lo veremos más tarde en el 19-17.
Pirot observa que estas plagas caen sobre todas las naciones de la gentilidad, y es de notar que su apostasía contrasta con la conversión de Israel. Véase 11:13. Y como ya lo advirtió San Pablo a los romanos, 11:20, tan claro anuncio hecho por Dios bastaría para arguir de falsos profetas a todos los creyentes en el progreso indefinido de la humanidad, que la halagan y la adormecen, pronosticándole días mejores. ¿Eso lo dice Strauss o lo dice usted? No, lo dice Pirot. 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 No, yo creo que usted lo Pirot, dice. es que ¿Usted? un francés. No, bueno, para mí no me sale. Menos hoy que Pero estoy... digo, francés, ¿cómo citamos a un francés? No es un sudaca. Sí. Cierto. Jesús mostró que así será hasta el fin. San Lucas 18:8, San Mateo 24:24. Cuando digan paz y seguridad, vendrá la catástrofe. Bueno, eso es lo que predican hoy en día. Le quieren dar una esperanza falsa, entonces adormecen y pronostican días mejores. 30 años va a pasar esta herejía. Muere esta generación, ¿no? Nadie se va a acordar del Concilio Vaticano II. Claro, exacto. Seguro. No, y además Va a estar con el anticristo. el anticristo también va a venir en señal de paz. Y sí. Pero fíjese, ya lo decía Pirot hace tanto. Y sin embargo, increíble. Muy interesante. Ujú. Nos queda entonces la quinta copa y lo demás para después. Para mañana. No, mañana. Bueno. Bueno, breve pausa aquí en Radio Cristiandad. Muy bien, aquí continuamos con la segunda parte de este primer día de los especiales sobre el Apocalipsis con el padre Gabriel Grosso. Estamos adentrándonos en las copas de la ira de Dios, capítulo La visión 15 del Apocalipsis, y estamos por comenzar a hablar de la quinta copa. Pedimos disculpas a todos aquellos que nos están escuchando y que verdaderamente se sienten como ofuscados a tener que escuchar nada más y nada menos que hablar del Apocalipsis, ¿no? Tanta gente que se pone violenta cuando alguien le habla sobre el Apocalipsis, y más con el padre Castellani. Ahora, ¿vio qué extraño, padre, esto de que Monseñor de Galarreta lo cita a oscuras al padre Castellani allí en la conferencia? Sí, sí. Y lo cita a oscuras con, digamos, una frase que popularizó mucho entre nosotros, entre la batalla de la tradición, el propio padre Seriani, ¿no? Sí. El de la inhóspita trinchera, el mantenerse allí, no para vencer, sino para no ser vencidos. Y, mientras tanto, a Castellani le pegan y le pegan y le pegan, bueno, Bullacur y su compañía, ¿no? Digo, me llamó la atención, sobre todo en el silencio. No vaya a ser cosa que de Galarreta termine siendo... ¿Eso fue en la conferencia que dio en Francia? Sí. Sí. Citando en un pase... Bueno, está en Radio Cristiana. Sí, lo he leído. Como todo. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya le tendremos que hacer la contestación, bueno, a la gente de PES y de Non Possumus. Pero tengo la suerte de que me han dado un mes para contestar. Qué suerte. Así que dice, les damos un mes para contestar. Bueno, yo les digo, después del mes, sigan sentados por las dudas, ¿no? No Para que vaya no a se ser cansen, cosa, claro. no vaya a ser cosa que nos demoremos un poquito más. Bueno, Pero los de SPES tienen que ponerse a estudiar. sin mala onda, padre. Sí. Sin mala onda con ellos. Porque Pero es verdad. Exactamente. Es verdad, nosotros estamos ¿cuánto hace que empezaron los especiales? Va a ser un año, y antes se presentaron otros temas también relacionados al Apocalipsis. El padre Seriani ha estudiado mucho este tema, se apoya en grandes hombres de la iglesia, como Monseñor Straubinger, como el padre Castellani, y como todos los que cita Monseñor Straubinger. Y eso quiere decir que hace mucho tiempo que se viene estudiando, entonces no se toca de oído. Entonces ellos ahora quieren enseguida refutar cosas poniendo artículos. No, hay que estudiar y hay que tener el corazón investigar. dispuesto, ¿no? Claro. Hay que tener el corazón dispuesto y estar dispuesto a rever posiciones. Sobre este tema es así. Bueno, el que no lo quiere hacer, bueno, ya él permanecerá en la oscuridad. Lo tendrán que hacer porque es un libro inspirado por Dios. Exacto. O sea, Y si fue revelado, sino para que se entienda. ¿qué va a hacer? Bueno. Quinta copa. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia.
Y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Acá sigue el empecinamiento, ¿no? La pertinacia. Sí, sí. La quinta copa significa la confusión, entenebrecimiento e impotencia política de los gobernantes, la oscuridad, el desorden y la incertidumbre de la cosa política. Bueno, ¿quién es mejor que los argentinos para saber de esto, no? Aparte de que ya se ve en todo el mundo, todo el desquicio político, la ingobernabilidad, la anarquía, las luchas intestinas en cada nación. Es espantoso, pero es así. La sede de la bestia es el poder político. Es maravilloso comprobar hoy el desconcierto de los estadistas que manotean como en medio de espesas tinieblas. Los gobernantes no saben qué hacer. Y esto lo escribió hace 50 años el padre Castellani, o más. Sí. Los problemas políticos actuales han devenido tan vastos y complejos que la mente de los estadistas no pueden ya ni resolverlos, ni tan siquiera comprenderlos, es decir, ni abarcarlos. En la alocución de Navidad de 1947, Pío XII habló de las tinieblas que han caído sobre el mundo. Dirá alguno que los políticos hoy no se muerden la lengua, antes al contrario, hablan demasiado. No son eso los políticos, esos son los politiqueros. Los verdaderos políticos no saben a punto cierto qué decir. Y a osadas, eso de darle a la lengua es una manera de evitar el comérsela o mascársela, como dice el texto. Otro comentario dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el poder del mundo, que está al servicio de Satán. Experimenta por primera vez cómo se ha puesto límites a su violencia, pese a toda sagaz reflexión, a todo planeamiento consecuente y a todas sus amplias disposiciones. Su resplandor manifestado como obvio y natural se extingue. Los hombres se sienten repentinamente inseguros al nublarse aquello en que habían puesto toda su fe y en que estaba su esperanza. Y esto me hizo acordar sobre el tema de la persecución general que va a desatar el anticristo, que hemos hablado. Parecería que, como se derrama sobre el trono de la bestia, parecería que los mismos hombres que siguen al anticristo en algún momento se desilusionan con él, o se sienten avasallados en su libertad. Bueno, eso es lo que probablemente pase antes de la conversión de los judíos con ellos mismos. O al menos con los gentiles sometidos, que van a ser casi todos. Uh-huh. Porque fíjese qué interesante, porque hay un nublar de la inteligencia de los que están con el anticristo, con la bestia. Claro, ahí dice que el resplandor de la política de este mundo, de la política de los últimos tiempos, que se había manifestado como algo obvio y natural, es decir, el anticristo venía a solucionar el problema, entonces lo recibimos para eso. Se extingue todo ese resplandor y los hombres repentinamente se sienten inseguros al nublarse justamente aquello en que habían puesto su fe y en que estribaba su esperanza. La gran defraudación, la gran desilusión de los seguidores del anticristo, o de los que lo aceptaron por lo menos. Tal vez eso dé comienzo comience al principio con todo el verso de la democracia y todos lo aplaudan, y después empiece con el despotismo y con una dictadura férrea. Claro, que van a sufrir todos. Por eso enseguida dice, a ellos se añaden como una plaga dolores físicos insoportables. Claro. Que van a ser causados por el mismo anticristo. ¿Y sí? Las insinuaciones de este texto son demasiado concisas para que se pueda deducir de ellas algo un tanto concreto. Probablemente no es posible utilizar para su inteligencia los detalles de la correspondiente plaga de las trompetas, ampliamente desarrollada en el capítulo 9, versículos 1 a 11. El empleo de correctivos más fuertes no da lugar a la conversión, sino que incrementa con furor encarnizado la rebelión contra Dios. El Dios, o sea, el verdadero Dios, que había sido declarado depuesto y muerto, vuelve a aparecer de repente y es culpable de todo. Pero fíjese lo que dice. Si lo proclaman Dios, la gente va a decir, pero este es el Dios. Lo odian más todavía.
si todas las religiones lo proclaman el Mesías, hay un incremento del furor encarnizado, se rebelan contra Dios, creyendo, por supuesto, sí, le acaban de decir que es el Dios, y ahora los persigue, o ahora es un déspota. Pero después habla del verdadero Dios, que había sido declarado depuesto y muerto. Es decir, Dios desapareció, Dios ya no existe. Dios ha muerto, como decía... ¿Quién decía eso? Nietzsche. Dios bueno, pero fíjese... Vuelve a reaparecer de repente y es culpable de todo. Y no le van a culpar de todo al anticristo, le van a echar la culpa a pero Dios. El anticristo es el Dios. Va a ser presentado como Dios. Se sentará y se erigirá y se dirá que es Dios. O sea, la población mundial preparada para recibir a alguien cuando se lo presenten y de repente les empieza a quitar la libertad y un montón de cosas, como este no era Dios. Sí, pero yo creo que habla del verdadero Dios por esto que dice que había sido declarado depuesto y muerto, sí, cosa que no está prevista para el anticristo. Sí, ese es un punto aparte, pero antes dice, el empleo de correctivos más fuertes, o sea, de persecución, no da lugar a la conversión, sino que incrementa con furor encarnizado la rebelión contra Dios. Es contra el Dios verdadero, porque dice que primero no da lugar a la conversión. Es decir, cuando Dios manda correctivos más fuertes, castigos más intensos, más de mayor padecer para los seres humanos, sí, no da lugar a la conversión, es decir, el empecinamiento de los réprobos, sino que incrementa la rebelión contra Dios. Es contra Él. Por eso, pero acuérdense quiénes son los que van a presentar. El Dios de Israel va a ser el Dios de todas las naciones, el Dios falso de Israel, por supuesto. El anticristo. Y claro. Ese va a ser el que van a presentar como Dios, que hace tanto tiempo que quieren presentarlo. Uh-huh. No nuestro Señor Jesucristo. Digo, porque aquí se rebelan y se ponen peor todavía ante la persecución, ante el gobierno tiránico. Aparece el gobierno tiránico, entonces uno se volvería con un consuelo excelso a Dios Padre, al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Eso sería la conversión. Pero en lugar de convertirse, le van a seguir echando la culpa al Dios verdadero, se rebelan contra Él. Creyendo que ese es Dios. Y, no, el Dios verdadero, y es culpable de todo. No se rebelan contra el anticristo, esto no dice acá eso. Es que no van a conocer al Dios verdadero, van a conocer al Dios presentado. Si no conocieran al Dios verdadero no tendrían culpa, yo creo que sí lo van a conocer. Bueno, pero no lo conocen por culpa de ellos, porque no lo quisieron buscar. Bien. Vamos adelante, a ver qué dice Monseñor Straubinger. La plaga de la quinta copa nos recuerda el oscurecimiento de los astros y del aire de la quinta trompeta y la novena plaga de Egipto. El autor del libro de la sabiduría comenta la novena plaga de Egipto, ponderando los tormentos que los egipcios padecieron envueltos en espantosas tinieblas y como aprisionados por ellas. Esto mismo hace nuestro autor al decirnos que de dolor se mordían la lengua y blasfemaban del Dios del cielo a causa de las penas y úlceras que sufrían. El versículo 11. Comenta Monseñor Straubinger: rechazar las obras evidentemente divinas y obstinarse en la senda del mal es, según San Atanasio y San Ambrosio, pecar contra el Espíritu Santo, pues estas obras de la bondad y santidad de Dios son un don del Espíritu Santo. Monseñor Straubinger continúa comentando el texto de la sabiduría, del libro de la sabiduría, capítulo 17, versículo 17. En la vida espiritual, la cadena de tinieblas consiste en el hábito del pecado. La sugestión del demonio engendra el placer del pensamiento. El placer engendra el consentimiento. El consentimiento la acción. La acción lleva a otra acción y de ahí viene enseguida el hábito. Luego viene el abandono de Dios, el endurecimiento, la condenación. Es decir, esto se refiere a que la cadena de tinieblas, que es la de los pecadores, sigue adelante, inclusive con esos males que Dios le propina al pecador, para que se convierta, para que se dé cuenta, porque esos castigos son consecuencia de su conducta. Y en lugar de convertirse, de volverse al verdadero Dios, siguen empecinados. El placer del pensamiento, el consentimiento, la acción, el hábito. Ya cuando es hábito viene el abandono de Dios, el endurecimiento y la condenación. Y se acabó. Más adelante vamos a ver la explicación
referida al texto de San Pablo sobre que Dios les infundirá un espíritu de error por no haber amado la verdad. Y está relacionado con esto. Continuamos con la sexta copa. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. La sexta copa significa la caída de la barrera que protegía a la Europa del Asia. Llegamos a la Gran Guerra. El río Éufrates era para los romanos cosa muy definida y conocida. Era la frontera del imperio con el oriente, frontera entre la civilización y la barbarie, frontera celosamente conservada. La sexta plaga allana el camino al oriente en armas contra el occidente. ¿Se ha retirado hoy día alguna gran barrera o cintura entre el oriente y occidente? Pero claramente, en las bancas de las Naciones Unidas se sientan mal no solo los rusos, sino también los chinos y los catangudos, dice el padre Castellani. La entrada del Japón, China y Rusia en el concierto internacional indica que ha sido anulada una inmensa barrera internacional. Incluso a los efectos de la guerra también ha sido anulada esa barrera y hoy los ejércitos del Oriente podrían muy bien avanzar sobre el Occidente y destruir el Armagedón que decíamos antes, ¿no? La guerra de los continentes. Japón ganó la guerra del 14. China es hoy uno de los 4 grandes. Rusia ha estado confinada durante mucho tiempo por la barrera de una política europea preventiva. Las inmensas masas del Oriente hormigueante encabezadas por Rusia han entrado ruidosamente en el escenario de la política mundial. Han entrado con un sentido irreligioso y herético y han entrado en virtud del liberalismo y sus 2 hijos, el comunismo y el modernismo. El liberalismo deshizo la barrera que en el sentido instintivo y tradicional del europeo había creado. La pulseada diplomática entre Rusia y Estados Unidos con la amenaza de una enorme guerra es el suceso dominante de la vida política del mundo. Pues bien, es el liberalismo en pugna con su hijo el comunismo, el espíritu batracio que salió de la boca de Eva la bestia y el otro que salió de la boca del dragón. El modernismo coaligará a los 2. Esto ya lo vio el padre Castellani y hoy está ocurriendo. El comunismo y el liberalismo ya son una sola cosa. Son un gobierno mundial. Sí. El modernismo es el fondo común de las 2 herejías contrarias que algún día, que ya vemos venir, las englobará por obras del pseudo profeta. O sea, esto es profético del padre Castellani, por supuesto, ¿no? Sí. La sexta copa, lo mismo que la sexta trompeta, hace referencia al río Éufrates y al azote de la guerra. La plaga de la sexta copa está descrita más por extenso. La precedente afectaba al titular, mientras que esta otra se refiere a los aliados e instrumentos del poder mundano que está al servicio de Satán. Con el desecamiento del río Éufrates, que también mencionan Isaías y Jeremías, se suprime la barrera que hasta hoy representaba un obstáculo para la reunión del entero contingente de poder del anticristo. O sea, se deshizo la barrera entre Oriente y Occidente, nos mezclamos todos y ya en esa situación de una especie de común sentido mundial, ahí va a aparecer el anticristo. Y claro, es lógicamente, y eso se está viendo. Falta ahora que reduzcan a los musulmanes que son irreductibles. ¿Que los reduzcan o que los incorporen? Sí, los incorporen. Que los incorporen. Algunos van a tener que matar, como lo han hecho en Irak, por ejemplo. Hasta que Los poderosos del mundo que se habían puesto al servicio de la Trinidad satánica creen que ha llegado la ocasión propicia para dar ahora juntos el golpe de muerte definitivo a la Iglesia de Cristo en la tierra. La triga satánica redobla su propaganda a este objeto. Se enganchan 3 propagandistas y promotores de guerras suplementarios, espíritus diabólicos que emanan de ellos, espíritu de su espíritu. Los nuevos jefes de propaganda tienen la figura de sapos. En la religión de los persas que residían al este del Éufrates, recordemos que dice los reyes que vienen de Oriente, se tenía a los sapos por instrumento de Arimán, el dios de las tinieblas. Esta sería la razón de que los 3 espíritus inmundos aparezcan en la figura de estos animales. Monseñor Straubig comenta, espíritus inmundos, como los que vemos actuar en el Evangelio, Mateo 10.1, Marcos 1.23. No sabemos
si obrarán por medio de algún poseso. Claro. Ya el demonio actuando en persona y Claro. en el cuerpo de un ser humano. Y sí, en los políticos, como hemos visto en los especiales de el mes de abril, como la masonería hace poseer a los más iniciados de sus miembros. Sí. Bueno, y esas son las trompetas apocalípticas Hasta la en sexta. su realidad. Ahora se hace un paréntesis y se habla de 3 ranas y después viene un aviso de consuelo, una bienaventuranza. Bienaventurados los que velan. Bueno. Y vi cómo de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos en figura de ranas. Son espíritus demoníacos que obran prodigios y van a los reyes de todo el orbe para convocarlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Comienza el padre Castellani. Las 3 ranas son 3 herejías, las últimas y novísimas: el liberalismo, el comunismo, el modernismo o naturalismo religioso. El texto no dice 3 demonios, dice 3 espíritus demoníacos, expresión que designa un movimiento, una ideología o una teología. Se parecen a ranas, animal viscoso y lascivo, oculto y fangoso, vocinglero y aburridor, que repite sin cesar su croar monótono. Esta herejía política, difundida hoy en todo el mundo, es el viejo naturalismo religioso, cuyo fondo es la idolatría del hombre o de la humanidad, o sea, el peor error posible. Consiste en una adulteración sutil del cristianismo, al cual vacía de su contenido sobrenatural, dejando la huera corteza, la cual rellena de inmediato el espíritu que ama los sitios sucios y los lugares vacantes, con el antiguo seréis como dioses. El cuacuá del liberalismo es libertad, libertad, libertad. El cuacuá del comunismo es justicia social. El cuacuá del modernismo, de donde nacieron los otros y los reunirá un día, es paraíso en la tierra, Dios es el hombre es Dios. La democracia es el coro de las 3 ranas juntas: democracia política, democracia social, democracia religiosa. Un régimen político religiosamente salvífico y por lo tanto necesario y hasta obligatorio para todos los pueblos. Estas son las 3 primeras herejías con efecto político y alcance universal, y son las 3 últimas herejías porque no se puede ir más allá en materia de falsificación del cristianismo. Son literalmente los pseudocristos. En el fondo late la abominación de la desolación, la peor idolatría, pues en el fondo del modernismo está latente la idolatría más execrable, la apostasía perfecta, la adoración del hombre en lugar de Dios, y eso bajo formas cristianas e incluso manteniendo tal vez el armazón exterior de la iglesia. Y se mantuvo. Impresionante párrafo este. Yo agregué otro texto más del padre Castellani que cita el padre Sáenz en el libro El fin de los tiempos y 6 autores modernos, página 342, cuando hace la reseña del padre Castellani sobre las 3 ranas. Muy interesante, agrega bastantes cosas. Ya tenemos varios de los personajes del drama: el dragón, el anticristo, el pseudo profeta. ¿No será, nos preguntamos, la nueva Trinidad? ¿El siniestro y satánico remedo de la Trinidad divina? ¿El dragón emulando al Padre? ¿El anticristo al Verbo y el pseudo profeta al Espíritu Santo? El Apocalipsis nos informa que los 3 personajes son fecundos. Dice el Apocalipsis en el capítulo 16, versículos 13 a 14. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del pseudo profeta salían 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Son 3 espíritus demoníacos,
obradores de prodigios, y se encaminan donde los reyes de toda la tierra para convocarlos a la gran batalla. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. En estas 3 ranas, eructadas por el dragón, el anticristo y el pseudoprofeta, Castellani cree ver el liberalismo, el comunismo y el modernismo, en cuya conjunción o alianza alcanza su plenitud el viejo naturalismo que, como lo señalamos, es en el fondo el gran proyecto del anticristo. 3 herejías que parecen ranas porque son vocingleras, saltarinas, pantanosas y tartamudas, dice. Muchos creen que el liberalismo está en las antípodas del comunismo. Nada más lejos de la realidad, ya que, como lo demostró fehacientemente Dostoyevsky, el segundo, o sea, el comunismo, ese espíritu batracio que sale de la boca de la bestia, es hijo del primero. Tanto el liberalismo como el marxismo tienen todas las características de una religión. Pero por si ello no queda claro, el modernismo, que a los ojos de Castellani es el fondo común de aquellas 2 ideologías contrarias, aunque no contradictorias, algún día las copulará estrechamente por obra del pseudoprofeta. El cuacuá del liberalismo es libertad, libertad, libertad. El cuacuá del comunismo es justicia social. El cuacuá del modernismo, de donde nacieron los otros y los reinará un día, podríamos asignarle este paraíso en la tierra. Dios es el hombre es Dios. El modernismo es la herejía suprema. Según decía Pío X, las engloba a todas, es como su encrucijada. Será la última herejía porque en materia de falsificación del cristianismo, o parece posible ir más allá, no parece posible. ¿Puédese imaginar acaso una idolatría más execrable? ¿Una apostasía más perfecta que la adoración del hombre en lugar de Dios? Y eso bajo formas cristianas, manteniéndose incluso el armazón exterior de la iglesia. En su novela Los papeles de Benjamín Benavides pone el padre Castellani un ejemplo típico de dicha actitud de espíritu. Alude allí a un libro de los modernistas donde se habla con emoción de la misa cantada. Es un espectáculo imponente, se lee en el mismo. No hay que dejar esa egregia conquista del patrimonio cultural de la humanidad, sino procurar que se conserve y perfeccione, podada, eso sí, de la pequeña superstición que ahora le informa, a saber, la presencia real de Cristo en el sacramento. Con lo que la ceremonia, concluye Castellani, queda vacía, o mejor, queda vacía hasta que otro ocupe el lugar de Cristo en el sacramento. He aquí las 3 herejías, que al decir de nuestro autor, se van a unir por las colas, cosa admirable, dado que las ranas no tienen cola, contra lo que va quedando de la iglesia de Cristo un día que quizá no esté lejano. Va a ocupar un lugar, va a ocupar el lugar del sacramento. Claro, porque el modernismo lo deja vacío, el sacramento. Ya no está la presencia real de nuestro Señor. Queda todo lo boato exterior, todo lo bonito, lo estéticamente agradable de la misa cantada. Pero no hay transubstanciación. No desciende Cristo a las especies eucarísticas. Entonces, ese lugar lo va a ocupar con algún prodigio que no conocemos, pero que va a convencer a toda la humanidad, el anticristo. Los va a convencer de que es Dios. Exactamente. Y va a tener sus propagandistas, 3 propagandistas muy grandes, 3 ranas. Claro, no creyeron en mí, van a creer en el otro. Exactamente. ¿Mm? Es decir, cuando hayan dejado hueco todo lo que me pertenece, otro lo va a ocupar y a ese lo van a seguir. Y después continúa. Su campaña propagandística tiene éxito. ¿Mm? El mundo entero se incorpora como un solo hombre y todos los poderes del mundo entran en campaña contra Dios y contra los que se le mantienen fieles. Como campo de batalla, el Apocalipsis menciona Armagedón, montaña de Megiddo. Junto a la fortaleza israelita de Megiddo, al borde sudeste de la llanura de Esdrelón, tuvieron lugar muchos combates históricos. Esto pudo ser el motivo por el que se aplicó este nombre simbólico al teatro de la decisiva batalla escatológica. Esto es muy interesante, porque puede ser que esta batalla sea realmente literal. Dice, el eminente escriturista jesuita, el padre Rovira, que ayer hemos hablado de él, en el escrito en el que escribió el artículo Parucía en la enciclopedia Espasa, dice que
vimos ya que el anticristo ha de reunir sus reyes y sus ejércitos para pelear contra el Cordero. Entonces, pues, vendrá Cristo a destruirle y a salvar y librar a los suyos. Así lo dijo ya Zacarías. Saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes enemigas de Jerusalén y se afirmará sus pies en el monte de los olivos, en el mismo monte que ascendió al cielo. Leamos entonces el texto de Zacarías. He aquí que vienen los días del Señor, y se hará en medio de ti la repartición de tus despojos. Y yo reuniré a todas las naciones para que vayan a pelear contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y derribadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de los ciudadanos será llevada al cautiverio, y el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Y saldrá después el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de aquella batalla. Pondrá él en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y se dividirá el monte de los olivos por medio hacia levante y hacia poniente, con una enorme abertura. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y vosotros huiréis al valle de aquellos montes, pues el valle de aquellos montes estará contiguo al monte vecino, y huiréis al modo que huisteis por medio del terremoto en los tiempos de Osías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Se va a hacer una batalla ahí. Y fíjense que primero van a ser vencidos, o sea, aquellos de los israelitas que reconozcan al Mesías, a Jesucristo, van a ser deportados, encarcelados, encerrados, y vendrá nuestro Señor, me imagino yo, como que ellos mismos, después de la prédica de los dos testigos, después de decirle al anticristo que va a venir Cristo, él lo desafiará, bueno, que venga y que me mate. Sí, ahora parece un ejército que más que pelear contra alguien está... dice acá, reunirá a todas las naciones para que vayan a pelear contra Jerusalén. Es tomar y asolar una ciudad, la ciudad santa, el lugar donde estén los elegidos, derribadas las casas y violadas las mujeres. Entonces, cuando ese ejército esté triunfante, o esté por empezar esa campaña de arrasar todo lo que queda, es cuando aparecerá Cristo. Pero yo, con todas estas visiones, veo un ejército del anticristo que no tiene un oponente humano real. No lo parece. Fíjese lo que dice Straubinger. Monseñor Straubinger comenta estos versículos. Jerusalén es tomada por los enemigos y la mitad de la población es llevada al cautiverio. En ese momento crítico el Señor obra un milagro. Baja del cielo y asume la defensa de su pueblo, peleando como peleó en el día de la batalla. Filión desecha aquí la idea de que pueda tratarse de la toma de Jerusalén por los romanos, observando que Dios no combatió entonces contra Roma para defender a los judíos. El Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos, y a su contacto el suelo tiembla y se abre en dos partes, de manera que el resto de los habitantes puede huir hacia el este o abertura a un nuevo valle, formado por la división del monte. De aquí que algunos crean que Jesús efectuará su vuelta sobre el monte de los olivos, en el lugar mismo donde subió al cielo. La Didache cita este pasaje en el sentido de que los santos acompañarán a Jesús en su segunda venida. O sea, puede ser que se dé ahí, en ese lugar. Claro, y les va a aparecer a los... Y que de alguna manera los elegidos, como vienen todos con él, van a ver todo esto. O sea, los que van a participar de este evento van a ser los elegidos que vienen con él, nuestro Señor, por supuesto, el anticristo y parte de su ejército que está asolando a Jerusalén. Claro, es decir, no tiene un ejército terreno, sino que es el ejército celestial que los enfrenta. Señor, pero él sí tendrá sus... Sí, por supuesto, él sí. No tiene oponente. Y tendrá también todos sus satélites en todas partes del mundo. Claro. Pero él está ahí. Uh-huh. Él está ahí y ahí se arma el combate. Uh-huh. Y bueno, habrá que irse para allá. No, vamos a ir. O sea, tenemos que ir. Donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Tal cual. Donde esté él, su cuerpo, ahí se juntarán los que son de él. Uh-huh. Por eso se entiende también el tema de los arrebatados, que van a ser arrebatados y van a ir con nuestro Señor. Y también con los que vienen.
O sea, van a participar de ese evento. Algunos creen eso, y no cualquiera. Filión, el padre Monseñor Strobinger, que se puede dar esa batalla. Uno pensaba, pero ¿cómo puede ser si a esa altura no va a haber nadie? ¿Cómo el anticristo va a querer desafiar a Cristo? Y porque acordémonos que van a estar los dos testigos que les van a predicar y no va a poder matarlos, va a convertir a muchos judíos y va a llegar un momento que los va a matar. Entonces él escuchó la prédica, va a decir, bueno, ¿cuándo va a venir su Cristo? Claro, ya tengo todo. Claro. ¿Dónde está aquel que me iba a enfrentar? Exactamente. Entonces, y empieza la persecución, y viene Cristo. Y aparece Cristo, con su ejército de elegidos. Exactamente. Ujú. Y los que se convirtieron de los judíos van a ser los perseguidos. Jerusalén la llama. Ujú. Sigue el texto. Sigue el texto en San Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 8, 15. Y entonces aparecerá el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parusía. Aquel tendrá también su parusía bajo la acción poderosa de Satán, en forma de toda clase de poder, de signos y de prodigios mentirosos, y de toda clase de seducciones de injusticia, destinadas a los que están en vías de perdición, por no haber acogido el amor de la verdad que los salvaría. Y por esto Dios les manda una fuerza poderosa de seducción que los lleve a creer en la mentira, de suerte que acaben condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos estar constantemente dando gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, continúa San Pablo, porque Dios os ha escogido como primicias para la salvación por la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Para esto os llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que logréis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido, ya de palabra, ya por carta nuestra. Esto es la epístola de San Pablo, Sí. donde Segunda habla ya del Tesalonicenses. final, al Sí. final. La aparición de nuestro Señor, que justamente coincidente con ese combate planteado contra el cielo por el anticristo. Y ahí van a estar entonces, del lado del anticristo, todos aquellos que hayan rechazado la verdad. Ujú. Sin ninguna... no va a haber términos medios. Los que se hayan... porque el anticristo presentó su proyecto, su gobierno, todo, y se adhirieron a él. Y un grupo muy pequeño, tanto de los gentiles como de Israel, no, por amar la verdad, fueron librados. Solamente esos. Que sabemos que dice 144.000 de las 12 tribus y 144.000 de la Iglesia de Cristo. Si el número es textual, No lo no sabemos. lo sabemos. Ujú. Pero además hay que tener en cuenta, ¿no?, acerca de este espíritu, esta poderosa fuerza de seducción Sí. que los lleva a creer en la mentira. Pero no estamos viendo ya eso, no se está preparando todo esto. No está todo el mundo A eso preparado vamos. para eso. Ujú. ¿No están los líderes religiosos predicando a favor de esto? ¿No los van a seguir en sus extravíos? Hoy en día, predicar a Cristo, Y la exhortación de San Pablo final me parece que tiene que dejar necesariamente ese silencio final. Manteneos firmes y guardad las tradiciones. Listo. Es eso. No cabe ninguna duda. ahí continúa muy interesante lo que viene ahora. También indica el apóstol en qué apoyaban su argumentación los propagadores de esa falsa alarma: espíritu, discurso, epístola atribuida a nosotros. Es decir, recurrían a supuestas profecías o revelaciones del espíritu, a dichos atribuidos a San Pablo e incluso a cartas que no eran suyas. Nótese que no tendrán eficacia sobre los hombres buenos y sinceros, sino solo sobre los destinados a la perdición,
por no haber recibido el amor de la verdad. Evidentemente, esta última expresión está aludiendo a la verdad evangélica, a la que el apóstol personifica en cierto modo, cual si fuese llamando amorosamente al corazón de los hombres para que la reciban y se salven. Por no haber acogido esa verdad, que se presentaba amorosamente con milagros auténticos y llevaba a la salud, ahora, qué irrisión, acogen la mentira que se presenta con milagros engañosos y que lleva a la condenación. Les envía, en griego literalmente está enviando, el engaño que entonces ya está empezando. Judicialmente envía Dios dureza de corazón a los que han rechazado la verdad y los entrega en justo juicio a los engaños de Satanás. Ellos primero rechazan el amor a la verdad, luego Dios los entrega a los engaños de Satanás. Finalmente ellos se acomodan creyendo la mentira, una terrible culminación de su carrera. Se acomodan creyendo la mentira. Viejo, Claro. sí, esto no hace reflexionar a la gente, sobre todo hablo de la gente de la tradición, ¿no? Sí. Primero rechazan el amor a la verdad. Todavía no caen en la mentira que los aprisiona sin salida. Y van acomodando, ¿no? Después los entrega a los engaños de Satanás. No, está bien, pero tiene corazón tradicional, ¿Eh? la mente hegeliana, pero tiene Claro. buen corazón. Se acomodan, ¿no?, a la mentira. Sí. Pero porque empezaron a rechazar, por Exacto. rechazar el amor a la verdad. Santo Tomás comenta estos versículos: que nadie os seduzca, y es uno seducido o engañado por una falsa revelación, de donde dice con supuestas revelaciones, o por el Espíritu. Esto es, si alguno dijere que el Espíritu Santo le ha revelado algo en contra de mi doctrina, no os aterroricéis. Algunas veces también Satanás transfigúrase en ángel de luz, como se dice en 2 Corintios 11 y 3 Reyes 22. Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Dice pues que la causa por la que serán engañados es el no haber recibido y amado la verdad, esto es, la verdad del Evangelio. Y dice caridad de la verdad, porque a no estar informada la fe por la caridad no tiene ningún valor. Y añade el provecho que trae la verdad diciendo a fin de salvarse. Pero por culpa de no haber recibido la verdad, la pena será su engaño, de donde dice enviaré, esto es, permitirá obre en ellos el artificio del error. Por eso dice, con que crean a la mentira, esto es, a la falsa doctrina del anticristo. Pero la pena es la eterna condenación, de donde añade, para que sean condenados con sentencia de condenación todos los que no creyeron en la verdad. La aceptación de la verdad se efectúa siempre en obediencia y humildad. Tal es la actitud de los pobres y de los niños. Cristo en su predicación declara bienaventurados a los pobres y a los niños. Estamos llamados a realizar esta actitud fundamental para ser así salvados. Muy interesante. Pobres y los niños. Y en obediencia y humildad. Verdaderas. Mm. Obediencia y verdadera. A la verdad, humildad. a la verdad. Exacto. Luego hay se interrumpen los castigos, se interrumpen las copas y viene un consuelo de nuestro Señor y una advertencia que trae consuelo. He aquí que vengo como ladrón, dichoso el que vela y conserva sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. Dicen que cuando en el templo de Israel, en el Antiguo Testamento, custodiaban el fuego sagrado, siempre tenía que haber un sacerdote cuidando el fuego sagrado. Y siempre había algún policía del templo que le tenía que controlar al sacerdote para que no se quede dormido porque se podía apagar el fuego sagrado. Y cuando se dormía, iba y le prendía fuego el hábito. Entonces rápido se despertaba y se sacaba y quedaba desnudo, para que no se vea su desnudez. Se lo
era una especie de castigo por si se dormía. Como se sentía que se quemaba, enseguida se sacaba el hábito y quedaba desnudo. Entonces hace referencia a esto. Conserve sus vestidos para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. El dichoso el que vela, dice, o sea, el que Claro, no se duerme. El que no se duerme. San Juan parece interrumpir su relato para recordar aquí, como para consuelo frente a esa horrible visión, estas palabras que, como dice Jelin, son de Cristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 39 y siguientes. Y se refieren a su parusía. Sobre esta reiterada advertencia de Jesús, hay otros pasajes evangélicos o de otros libros del Nuevo Testamento, la primera Tesalonicenses, capítulo 5, la segunda de San Pedro, capítulo 3, el mismo San Lucas, capítulo 22, 7, 12 y 20. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá nuestro Señor, dice San Mateo. La bienaventuranza de los que velan es una de las 7 de nuestro libro, dice Pigot. Sus vestidos son la señal de estar preparado, como él lo dice en Lucas 12:35. Entonces, es, como siempre, 7 bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis. Uh-huh. Otro septenario más, 7 bienaventuranzas. Ajá. Y una de ellas es los bienaventurados los que velan. Esta misma recomendación se hace a las 3 últimas iglesias de la primera visión. Y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí comentamos también eso. Cierra San Juan esta plaga con la referencia a la Gran Guerra, para narrar en la siguiente la catástrofe de la ciudad capitalista. Salieron las ranas para preparar la batalla del día grande del Dios omnipotente. Las ranas son 3 espíritus inmundos capaces de hacer prodigios para congregar a los reyes de toda la tierra para la última batalla contra Dios. Para preparar esta batalla cae el veneno de la 6ª copa sobre el río Éufrates y lo suprime para dejar paso a los reyes de la parte oriental. Armagedón, la aldea de Megiddo, era para los hebreos el lugar típico de la gran batalla, de las batallas decisivas. No designa aquí lugar geográfico alguno, es el lugar simbólico en que serán deshechas para siempre las fuerzas del mal, y concretamente señala la guerra de los continentes, o sea, del oriente contra el occidente. Comentario del padre Castellani. Sí. Y por último, la 7ª copa, y ya terminamos. El 7º derramó su copa en el aire y salió una poderosa voz del templo desde el trono que decía: hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Así fue de grande este poderoso terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se desplomaron. La 7ª copa es la parusía, precedida por la caída de Babilonia, la urbe capitalista. El terremoto grande designa siempre la parusía. Monseñor Strobinger comenta en Daniel 2:45, la piedra despedida de la montaña sin concurso humano y que se hace ella misma un monte, es según opinión unánime Jesucristo, el Mesías y Salvador. Él fundará su reino sobre las ruinas de los imperios del mundo. Él es la piedra fundamental del reino de Dios, como vaticinó ya Isaías 9. He aquí que pondré en los cimientos de Sión una piedra escogida, angular, preciosa, asentada por fundamento. Jesucristo se llama a sí mismo piedra en San Mateo 21:42, donde dice a los judíos que el reino de Dios les será quitado, y agrega: quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y a aquel sobre quien ella cayere lo hará polvo. El Mesías, en efecto, fue piedra de tropiezo para Israel, que lo rechazó, y se presenta haciendo polvo a los imperios gentiles. También los intérpretes judíos están de acuerdo en reconocer que esta nueva descripción designa el reino que, según los oráculos de los profetas, debía fundar el Mesías. El monte de donde se desprende la piedra es probablemente la colina de Sión, que en otros oráculos cristológicos está en relación estrecha con el Mesías y su reino, agrega Filión. Muy interesante. La piedra fue tropiezo para Israel, que lo rechazó. Y esa misma piedra va a ser la que hará polvos a los imperios gentiles. Uh-huh. Después.
porque también lo rechazaron al final. Ahora, estos intérpretes judíos que están de acuerdo en reconocer esta nueva descripción como el reino del Mesías, es el reino que ellos creían un reino temporal. Esa es una apreciación ahí Claro. turbia. No. Pasa que ellos, como ellos no tienen la interpretación, no la tuvieron, ellos tienen ahora una entrega frenética a lograrlo a eso a espaldas de Dios. Quieren hacer ese reino ahora. Claro. Aquí. Dios se los prometió, pero cuando Él diga y como Él diga y aceptando el Mesías, y ellos no, ellos lo hacen a espaldas de Dios y lo hacen por su sola fuerza y por la fuerza del homicidio, de la mentira, de la corrupción, de la avaricia. Y bueno, por ahí entonces la piedra es con mano humana, evidentemente. Claro, exactamente. Para ellos es con mano humana. Y las profecías los confortan a ellos porque los engañan a ellos, al no tener la interpretación verdadera. Porque los mueve a hacer todo esto. ¿No ven que están en las Escrituras que va a llegar el tiempo en que vamos a gobernar todo el mundo y vamos a traer la paz al mundo? Y está en las Escrituras esto, pero ellos no tienen la interpretación. Tienen la letra, pero no la interpretación. La interpretación la tiene la Iglesia. Y la letra y la interpretación. Y pensar que la gloria nació del pueblo de Israel. La gloria de nuestro Señor. Y ahí terminamos entonces con las 7 copas. Muy bien. Muy bien, padre. Muy interesante como siempre. Uno se la pasa acá meditando y aprendiendo, ¿no? Escudriñando, pidiéndole luces a Dios. Realmente creo que nuestra audiencia lo disfruta tanto como nosotros, ¿no? Y muchos han llegado a dar con este conocimiento que les había sido vedado por parte de las autoridades de la Iglesia modernista y de la tradicional, ¿no? Y hoy están encontrándose con toda esta realidad que nos llena absolutamente de esperanza y que nos prepara. Va haciendo como el fogueo, ¿no? Un fogueo previo, no sabemos cuánto tiempo más, pero ciertamente, por más que sea de perogrullo, cada día más cerca. Sí. Las cosas están más en sazón. Claro. Así que bueno. Alguien preguntaba por allí, ¿y por qué se dice o dicen ustedes, que el padre Castellani es irrefutable? ¿No? Es una buena pregunta, vale la pena recordar un breve aspecto de la vida del padre Castellani. La primera es porque su conocimiento sobre el Apocalipsis llevó años de meditación, de estudio, porque leyó todo. Investigó sobre los santos padres, se subió a los hombros, según él mismo relata, de los santos padres, lo que le permitió mirar más allá, justamente por una cuestión temporal. Es el exégeta más importante y más contemporáneo a nosotros, el que ha logrado recopilar verdaderamente desde la patrística más antigua, ¿no?, todo lo relacionado con el Apocalipsis. Sufrió tremendas persecuciones, obviamente por esto, pero además él tenía el título de Doctor Sacro Universal, lo que le permitía dar clases de teología en cualquier parte del mundo sin tener que someterse a la autoridad de ningún obispo. No tenía que pedirle permiso a nadie. Era un título dado por Roma, por la Gregoriana de Roma. Aunque era perseguido. Bueno, Sí, igual claro. era perseguido, No lo pero dejaban, digo, no lo dejaban el aval de Doctor Sacro Universal me parece que es más que suficiente. No sé si hay algún caso contemporáneo a él o cercano a nuestros días, digamos, hasta que se pudriera todo ya como sea pobre, porque Sí. hoy le dan Doctor Sacro Universal a Juanpa, ¿no? O sea, Sí. entonces, bueno, así que me parece interesante tenerlo en cuenta, justamente para cuando se habla del padre Castellani se sepa un poco de qué se está hablando. No es así nomás. Claro, igual que la acusación que le hacen ayer a Radio Cristiandad, ustedes siguen el milenarismo del padre Lacunza, pero si el padre Lacunza no lo inventó él. San Ireneo y San Papías, discípulos de San Juan, hablaban de esto, entérense. Digamos, el padre Lacunza agregará sus propias ideas con respecto al mismo tema, pero no es una idea del padre Lacunza, está en el capítulo 20 del Apocalipsis. O sea, no tuvo el padre Lacunza una revelación del cielo como la Valtorta. Exactamente. Y que Hay dice una que es la diferencia continuación, muy grande, ¿no? que es la continuación más allá del Apocalipsis, más allá de los Evangelios, ¿no? Estamos hablando de la doctrina. Digo, porque ese comentario se generó por una disputa nada más. Por eso digo que no hay un buen espíritu en la confrontación.
con los brasileros y con los mexicanos, de spes y de non possumus. O sea, quieren contraponer el tema de la CUNSA, que es un tema pesado, denso y que realmente merece un estudio en profundidad, si realmente quieren conocerlo, ¿verdad? Con la condena a la Valtorta, que era una ensoñadora total, que vivía en un ensueño fantasioso. Bueno, sería muy interesante, yo voy a ver si lo podemos poner hoy, digo, a modo de lo que opinaba Monseñor Lefebvre acerca de María Valtorta. Claro. ¿Y servirá esto para respaldo o para espaldarazo a Monseñor Williamson y su eleison nuevo, ¿no? ¿Qué opinaba Monseñor Lefebvre acerca de la Valtorta, que también contaminó la época de Monseñor Lefebvre? Bueno, listo, muchachos. Bastante información tenemos y bastante material para meditar con todo esto. La verdad que sí. Vamos a esperar a mañana para culminar la serie de los especiales, colgar todo allí en la red, textos y audios, para que ustedes ya puedan bajarlos, puedan ir recopilándolos. Y mañana viene un tema muy, muy interesante, que es la gran ramera, la religión corrompida que nos afecta a todos, incluso a todos. Increíble, a todos. Bueno, mañana, ya saben, 10 de la mañana, aquí en Radio Cristiandad. Obviamente que durante el fin de semana también va a estar en las repeticiones estos especiales de Radio Cristiandad, y los tendrán antes del fin de semana, si Dios nos ayuda, allí en nuestro blog, ¿bien? Y en nuestros sitios en Facebook, en Twitter y demás.